Existen partidos que se recuerdan por la belleza. Existen partidos que se recuerdan por el talento. Y existen partidos que se recuerdan por la herida que dejan. Pero, muy pocas veces, aparece un partido que es todo eso a la vez. Un partido que deslumbra, que hiere, que rompe, que reconstruye y, sobre todo, que transforma. Hay duelos legendarios en la historia del fútbol. Finales épicas, remontadas imposibles, clásicos inolvidables. Pero ninguno marcó tanto, ninguno abrió tantas cicatrices, ninguno alteró tantas vidas como aquel día que cambió el destino de dos colosos eternos. Porque esta no es la historia de 5 goles. No es la historia de un baile táctico. No es la historia del tiki-taka. Es la historia del exacto momento en que el fútbol comprendió que incluso los gigantes pueden caer. Es la historia del instante en que el Real Madrid descubrió que, si quería sobrevivir, tenía que transformarse. Y es la historia del día que dio inicio a la era más violenta, tensa y emocional que el fútbol moderno jamás presenció. Es la historia del 5-0 del Barcelona sobre el Real Madrid. Bienvenido. Porque lo que estás a punto de escuchar, no es un relato. Es una herida abierta. Antes de continuar, si te apasionan las historias ocultas del fútbol, los partidos que moldearon eras, los momentos que cambiaron destinos y los clásicos que definieron al deporte, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja tu like. Aquí contamos el fútbol que deja marcas, el fútbol que cambió vidas, el fútbol que nunca se olvida. Ahora sí, vamos a viajar a la noche que destruyó al Real Madrid y creó un monstruo. Para entender el 5-0, hay que entender el mundo que existía antes que él. A finales de la década de 2000, el Barcelona no era solo un equipo. Era un manifiesto futbolístico, una declaración de identidad, una obra de arte en movimiento. Xavi, Iniesta, Busquets, Messi. No parecían futbolistas. Parecían instrumentos tocados por la misma mano invisible. Respiraban juntos. Pensaban juntos. Caminaban al mismo ritmo. No jugaban al fútbol. Lo recitaban. Lo cantaban. Lo transformaban en poesía. Mientras tanto, del otro lado, el Real Madrid era una contradicción viviente. Poderoso, sí. Riquísimo, sí. Imponente, sí. Pero vacío por dentro. Estructura rota. Cambios constantes de entrenadores. Plantilla repleta de estrellas sin brújula. Presión mediática. Expectativas irreales. Contradicciones internas. El Madrid no buscaba ganar. Buscaba reencontrarse. Sabía que debía responder a la hegemonía azulgrana. Sabía que debía romper el dominio catalán. Pero no sabía cómo. Hasta que llegó el día. El clásico. El principio del fin. O el principio de algo mucho peor. Desde el primer minuto, el Barcelona dejó claro que no salía a competir. Salía a devorar. Cada pase era una sentencia. Cada rotación, un tormento. Cada giro, una humillación. El Real Madrid no estaba perdido tácticamente. Estaba desorientado existencialmente. El Barcelona no necesitaba correr. No necesitaba forzar. Solo necesitaba ser. Ser aquello que el mundo ya sabía que era. Un organismo superior. Mientras el Madrid era un collage, el Barça era una pintura completa. Mientras el Madrid era una colección de nombres, el Barça era un concepto. Mientras el Madrid intentaba sobrevivir, el Barça disfrutaba. Y entonces llegó el primer gol. Y luego el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Pero el quinto no fue un gol. Fue un mensaje. Una firma. Una cicatriz que jamás cerraría. En ese instante, millones entendieron. El Real Madrid no había perdido un partido. Había perdido su esencia. Cuando el partido terminó, el Camp Nou parecía un templo. Y Madrid, un cementerio. Los jugadores merengues salieron cabizbajos, rotos, confundidos. No era solo vergüenza. Era shock. La prensa lo llamó humillación histórica. Los hinchas lo llamaron desastre. Y dentro del vestuario blanco, algo empezaba a nacer. No resignación. No tristeza. Sino ira. La ira del gigante herido. Esa noche, el Real Madrid miró al espejo y entendió una verdad dolorosa. No podía vencer al Barcelona siendo Barcelona. No podía superarlo desde la estética. No podía igualarlo desde la poesía. No podía competir desde la técnica. Tenía que destruirlo desde el único lugar que el Barça no esperaba. La agresividad. Fue ahí, en ese vestuario lleno de silencio, que el Real Madrid decidió algo que cambiaría el fútbol para siempre.
Si no podemos jugar como ellos, los obligaremos a jugar como nosotros. Eso significaba romper el ritmo, interrumpir la circulación, barrer el estilo, convertir el clásico en una guerra. El Barcelona jugaba con sutileza. El Madrid, desde ese momento, jugaría con intensidad, con fricción, con dureza, con violencia controlada. Se acabó el respeto. Se acabó el equilibrio. Se acabó la contemplación. El clásico ya no sería un duelo técnico. Sería un conflicto emocional. Un choque ideológico. Una batalla física. Comenzaba la era más violenta que el fútbol moderno había visto. Los siguientes partidos entre Barcelona y Real Madrid no fueron partidos. Fueron batallas. Entradas deslizantes como choques de hierro. Patadas que rozaban la agresión. Provocaciones constantes. Codazos. Empujones. Expulsiones. Tensión acumulada. Cada jugada era un recuerdo del 5-0. Cada choque era una promesa. El mundo estaba presenciando dos filosofías convertidas en ejércitos. La elegancia azulgrana versus la furia blanca. Pep Guardiola contra José Mourinho. La sinfonía contra la supervivencia. La posesión contra la destrucción. Los clásicos dejaron de ser fútbol. Se convirtieron en mitología. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. Para ellos, el 5-0 fue gloria eterna. Pero para la plantilla blanca, fue una marca permanente. Sergio Ramos acumuló expulsiones. Pepe se convirtió en símbolo de la agresividad extrema. El equipo entero cargaba un resentimiento que alimentaba cada duelo. Los entrenadores sufrían presión descomunal. Los medios incendiaban todo. Las aficiones se fracturaban emocional y culturalmente. El clásico dejó de ser un partido. Era un espejo donde España se miraba. Y lo que veía era una grieta. Muchos creen que el 5-0 fue una goleada. No entienden nada. El 5-0 fue un punto de quiebre. Redefinió lo que significaba ser Barcelona. Redefinió lo que significaba ser Real Madrid. Redefinió lo que significaba ser gigante. Demostró que incluso la mayor obra futbolística puede generar la mayor guerra deportiva. Demostró que la belleza absoluta no solo encanta, también provoca, también hiere, también incendia. El Barcelona ganó un partido, pero perdió su tranquilidad. El Real Madrid perdió un partido, pero ganó un propósito. Años después, los jugadores aún recuerdan ese día. Unos como héroes, otros como sobrevivientes, otros como víctimas de una transformación inevitable. Porque el 5-0 no destruyó un escudo, destruyó la paz. Los clásicos jamás volvieron a ser los mismos. El fútbol jamás volvió a ser el mismo. Y por eso, aquel partido vive para siempre. Porque fue más que táctica, más que dominio, más que resultado. Fue una advertencia. En el fútbol, como en la vida, ningún gigante es eterno. Y ninguna herida deja de sangrar si la historia decide mantenerla abierta. Si esta narrativa te hizo revivir aquella época, si disfrutas historias profundas, tensas y emocionantes del fútbol, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí contamos el fútbol oculto. El fútbol que arde. El fútbol que marca. El fútbol que nunca se apaga. Aún quedan muchas historias por contar. Y no vas a querer perderte ninguna.